Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien, y ahora vamos entonces a analizar otro conjunto numérico importante que son los números enteros, ¿ok? Ya habíamos visto en la clase pasada lo que son números naturales, hemos visto cómo se operan, algunas propiedades importantes, y ahora vamos con los números enteros, que no es otra cosa que los mismos números naturales que vimos la clase pasada, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, pero ahora a la izquierda del cero aumentamos a los números negativos, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera. Si se dan cuenta, el cero funciona a modo de espejo, ¿ok? Tiene a su derecha al más uno y a su izquierda al menos uno. Siempre a su lado derecho estarán los números enteros positivos y a su lado izquierdo estarán los negativos. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que son infinitos tanto para la izquierda como para la derecha. En el caso de la izquierda nos vamos hacia menos infinito, en el caso de la derecha nos vamos hacia más infinito. ¿Ok? Muy bien. Este conjunto se designa con la letra Z, ¿ok? Notación de los números enteros entonces, la Z. Siempre que veas la Z, estás simbolizando a los números enteros. Proviene esa Z, porque alguien dirá, no, pero enteros comienza con E. ¿Por qué Z? Bueno, proviene de la palabra alemán, bueno, acá nos dicen, ¿no? Zahlen, que significa números, ¿ok? Esto es como que cultura general, ¿no? Para que sepan. Los números enteros se representan en una recta numérica, eso ya lo hemos comentado, teniendo el cero en medio y los números positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Ambos lados se extienden hasta el infinito. Normalmente se transcriben los negativos con su signo menos, cosa que no pasa con los positivos necesariamente, porque recuerden que el signo más se sobreentiende, es decir, si un número está solo sin signo, tú tienes que asumir que es positivo, ¿ok? Se puede poner el más, como acá en la recta que se han puesto los más, pero no es necesario, ¿no? Se sobreentiende, ¿cierto? De esta manera entonces los positivos son mayores hacia la derecha, mientras que los negativos son cada vez más pequeños conforme nos vayamos hacia la izquierda. Esta parte es muy importante, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ¿no? En el caso de acá, de los números positivos, 9 es mayor que 5. ¿Por qué 9 es mayor que 5? Porque está más a la derecha. En cambio, ¿qué pasa en el caso de los negativos con menos 9 y con menos 5? Menos 5 es mayor que menos 9. ¿Por qué? Porque está más a la derecha. Recuerden que los números son mayores mientras más a la derecha estén. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es la distancia que hay de un número hasta el cero. ¿Ok? También muchos dicen que el valor absoluto es el mismo número en positivo. Por ejemplo, 5, 5. Menos 5, 5. O sea, pones el mismo número, 5, pero en positivo. Y como el positivo no es necesario ponerlo, lo dejamos sin signo. Solamente ponemos 5. Pero lo cierto es que también puede ser nulo. Y bueno, el único caso es con el cero, ¿no? O sea, el valor absoluto de cero es cero. Es el único caso en el cual no sería positivo, sería nulo. Porque de ahí en todos los demás casos siempre va a ser positivo. Pero digamos que la definición correcta es la que mencionamos hace un momento, ¿no? ¿Qué es el valor absoluto? Es la distancia que hay desde un número hasta el cero. ¿A qué nos referimos, no? Por ejemplo, con el 5 y el menos 5. Si yo cuento cuántos espacios hay del cero al 5, tendrían 1, 2, 3, 4, 5. Por eso que su valor absoluto es 5. Y yo cuento cuántos espacios hay del cero al menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que su valor absoluto también vale 5. Recuerden que toda distancia siempre va a ser positiva, ¿ok? El módulo de una distancia siempre es positivo. ¿Ya? Yo nunca voy a decir que algo mide menos 5 metros, o sea, no tendría sentido. En cambio, el opuesto aditivo no es otra cosa más que, bueno, dicho de forma simple, el mismo número pero con signo opuesto. Por ejemplo, si es menos 5, su opuesto es más 5. Y si es más 5, su opuesto es menos 5. O sea, le cambio el signo simplemente. En el caso del cero permanecería igual porque obviamente el cero no tiene signo, entonces el opuesto de cero es cero. Es el único caso. De ahí en todos los demás va a cambiar su signo.
pero digamos que su definición correcta sería que es aquel número que equidista del cero. ¿Qué significa que equidista? O sea, que está a la misma distancia del cero. Por ejemplo, el menos 5 está a 5 espacios del cero. ¿Qué otro número está también a 5 espacios del cero? El 5. Y bueno, viceversa, ¿no? El 5 está a 5 espacios del cero. ¿Qué otro número está también a 5 espacios? El menos 5. ¿Ok? Eso, digamos, para tener la definición adecuada, correcta. La incorporación de los números enteros a los números naturales permite agrandar el espectro de cosas cuantificables, abarcando cifras negativas que sirven para llevar el registro de las ausencias o las pérdidas. Eso es muy importante, ¿ok? Lo negativo tiene una conceptualización muy importante en muchas de las operaciones que hacemos. Quizás no tan esenciales como para lo que servían los números naturales, ¿ok? Ya requerimos de otro tipo de aplicaciones, otro tipo de usos que hacen que uno necesite utilizar valores negativos, ¿ok? Por ejemplo, ahí nos dicen, ¿no?, la temperatura, también se mide con bajo cero, ¿cierto? Muy bien, en el caso de la adición y la sustracción, la ley de signos, porque básicamente en los enteros la diferencia que tenemos en cuanto a los naturales es que acá ya tenemos positivo o negativo. Entonces son dos reglas básicas las que marcan este tipo de operaciones, ¿ok? Que me dice lo siguiente. Si los valores que yo tengo que, cuando los números están así, como acá, menos, todos, más, para evitar decir suma o resta, porque puede ser ya un poco confuso, no es tan simple como en los números naturales, que todos los valores eran positivos. Para evitar decir suma o resta, a esto también se le conoce como suma algebraica. Cuando tú tienes un montón de signos, positivos o negativos, a eso se le conoce también como suma algebraica. Entonces, cuando a ti te digan, haya la suma algebraica, lo que te están diciendo es que respetes los signos que están ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué me dicen las dos propiedades que les mencionaba? Si todos los signos son iguales, por ejemplo, 5 más 6 más 7, todos son positivos. Menos 3, menos 5, menos 7, todos son negativos. Entonces vas a sumar los números. 5 más 6 más 7, que me da 18. 3 más 5 más 7, que me da 15. Y le vas a poner el mismo signo al resultado. O sea, en el primer ejemplo, como todos eran positivos, el resultado también es positivo. En el segundo ejemplo, como todos eran negativos, entonces el resultado también es negativo. Y listo. En cambio, en la segunda propiedad lo que me dicen es, si tú tienes dos números con signos diferentes, por ejemplo, 4 menos 9 o menos 7 más 11, ¿no? Un positivo, un negativo, un positivo. Entonces los valores se van a restar, ¿ok? Y vas a colocar el signo que tenga el número mayor, el número de mayor valor absoluto. Por ejemplo, ¿por qué acá especificamos de mayor valor absoluto? Porque si decimos solamente el mayor, obviamente el mayor siempre va a ser el positivo, porque un positivo siempre es mayor que un negativo. Pero acá decimos el que tiene mayor valor absoluto, porque no queremos eh, digamos, entre el positivo y el negativo quién es mayor, porque ahí obviamente el positivo va a ser el mayor, sino entre los valores absolutos. Por ejemplo, acá, más 4 menos 9. Como son signos diferentes, los resto, ¿no? 9 menos 4 es 5. Menos 7 más 11. Como son signos diferentes, se restan. 11 menos 7 es 4. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? ¿4 o 9? O menos 9, ¿no? ¿Más 4 o menos 9? El menos 9 tiene mayor valor absoluto. Sería 9. Entonces ese menos queda en el resultado, menos y menos. Y en el caso de menos 7 más 11, ¿quién tiene mayor valor absoluto? El 11. Por ende, ese más queda en el resultado, más 4. O 4 simplemente, ¿no? Multiplicación y división. Acá vamos a aplicar la ley de signos. ¿Qué me dice la ley de signos? Que si yo tengo signos iguales juntos, o en una multiplicación, o también en una división, la ley de signos es para ambos, más o menos, siempre el resultado va a ser positivo. Por ejemplo acá, ¿no? 7 por 4, los dos son positivos, el resultado también será positivo. Menos 32 entre menos 8, los dos son negativos, el resultado será positivo. Eh, bueno, y en el caso de la división también, ¿no?
¿Y qué pasa cuando los signos son diferentes? Es decir, menos con más o más con menos. Los resultados serán negativos. ¿Ok? Menos 2 por 9, un negativo y un positivo, menos 18 será el resultado de la multiplicación. Más 36 entre menos 9, un positivo entre un negativo, el resultado será negativo. O sea, la operación en sí, el multiplicar y el dividir, se hace con normalidad. Tú operas con normalidad como tú sabes multiplicar y como tú sabes dividir. Lo único que tienes que recordar es los signos, ¿no? Si los signos son iguales, el resultado será positivo. Y si los signos son diferentes, el resultado será negativo. ¿Qué ocurre con la potenciación? En la potenciación hay 4 combinaciones: la base positiva con exponente par, la base positiva con exponente impar, la base negativa con exponente par y la base negativa con exponente impar. De todas estas combinaciones, la única que, digamos, habría que recordar sería la que tenemos acá, ¿no? Cuando la base es negativa y el exponente sea impar, saldrá negativo el resultado, ¿ok? Para todas las demás combinaciones, saldrá positivo la potencia, ¿ok? Podríamos decir también, si las bases son positivas, los resultados son positivos. Si los exponentes son pares, los resultados son positivos, ¿ok? Lo que sí hay que diferenciar, que es algo que considero importante, es la diferencia entre cuando hay paréntesis y cuando no lo hay. Por ejemplo, una cosa es decir menos 5 al cuadrado, ¿ok? Una cosa es tener esto, menos 5 al cuadrado, y otra cosa es decir, sin el paréntesis, sino menos 5 al cuadrado. Es distinto. ¿Por qué? Dirán algunos, ¿no? Bueno, en el caso de que esté el paréntesis, aplicamos la regla que tenemos acá. Cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Entonces, acá, por ejemplo, menos 5 al cuadrado sería 25. ¿Por qué 25? Porque 5 al cuadrado, 5 por 5 es 25, y como la base es negativa y el exponente es par, sale positivo la potencia. Eso guiándonos de nuestra regla. Pero ¿qué pasa acá en el lado derecho? Tenemos menos 5 al cuadrado, pero ojo que este menos no está entre paréntesis. Entonces acá lo que me dice la propiedad es lo siguiente. Si el menos no está en un paréntesis, no tendrías por qué aplicar algún tipo de propiedad. Simplemente déjalo ahí, porque acá lo único que estamos operando, ¿ok? Acá lo único que estamos elevando al cuadrado, por si acaso, es el 5. Solo estamos elevando al cuadrado el 5. El menos no tiene nada que ver, el menos se va a quedar ahí. En cambio acá, yo lo que estoy elevando al cuadrado no es solo el 5, sino que es todo. Acá lo que hacemos es menos 5 por menos 5, y menos por menos es más. Es por eso que cuando el exponente es par, sale positivo. En cambio, en el otro ejemplo que hemos puesto, solamente estoy elevando al cuadrado el 5, más no el signo. El signo se va a quedar igualito, no tiene por qué cambiar. ¿Ok? Esa parte era importante aclarar antes de pasar a lo que es la radicación, con lo cual estamos terminando esta parte, ¿ok? Acá tenemos igual 4 combinaciones: índices pares e impares, radicandos positivos y negativos, ¿ok? Bueno, acá lo que tendríamos que recordar son, para empezar, ese rectangulito que tenemos por ahí, ¿ok? Bueno, acá lo que podríamos decir es, si el radicando es positivo, el radicando recuerda que es el número que está dentro de la raíz. Si el radicando es positivo, la raíz, que es el resultado, también será positiva, ¿ok? Repito, el radicando es el que está dentro del símbolo radical que vemos por acá. Y raíz es el resultado, ¿ok? Entonces,
Si el índice es impar o par, no importa. La cosa es que el radicando sea positivo. Si el radicando es positivo, la raíz también va a ser positiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando el radicando es negativo? Cuando el radicando es negativo, ahí tengo dos posibilidades, que el índice sea impar o que el índice sea par. Si el índice es impar, la raíz saldrá negativa. Repito, si el índice es impar, la raíz saldrá negativa. Pero ¿qué ocurre si el índice es par? Ah, ojo con esta combinación. Si el índice es par y el radicando es negativo, esta combinación no existe en los números enteros. No tiene una respuesta en los números enteros. ¿Por qué? Porque recuerda que la radicación, su operación inversa sería la potenciación. O sea, yo acá, por ejemplo, en el primer caso, más elevado a un exponente impar es más elevado a un exponente par es más. Eso lo sacamos de las propiedades que hemos visto hace un momento de potenciación. El cuadrito rojo, menos elevado a exponente impar es menos. Pero la pregunta es, si yo elevo un número a un exponente par, de todas maneras, y eso lo vimos en potenciación, de todas maneras va a ser positivo, ¿no? Eso lo tenemos acá, mira. Cuando es par, de todas maneras sale positivo el resultado. Entonces, si yo elevo un número a un exponente par, no importa sea más o sea menos, yo lo elevo a un exponente par, me tiene que salir positivo, y acá dice que me tiene que salir negativo. Esto es imposible, pero esto es imposible, ojo, en los números enteros. Esta operación no la puedo resolver en números enteros, pero ya más adelante se podrá ver lo que son números imaginarios, y eso para los que quieren profundizar un poquito más, ese video lo tenemos en la parte de álgebra, ¿ok? Pueden ir a la biblioteca de álgebra y ahí está el tema de números imaginarios para los que quieren ampliar un poquito más esta parte. Y listo, estas son nuestras operaciones entonces para números enteros. Y listo, ahora sí vamos a poner lo que hemos aprendido en práctica. Muy bien, nos piden determinar cuántos enunciados son verdaderos. En la A nos dicen el opuesto aditivo de menos 3 es un tercio. Esto es incorrecto, un tercio sería el opuesto multiplicativo. Opuesto aditivo simplemente hay que cambiar el signo, o sea, sería más 3. Por ende, este enunciado es falso. Elemento absorbente es el 0, así es. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando multiplicamos un número por 0, lo absorbe, lo anula, lo vuelve 0. Entonces, elemento absorbente el 0, verdadero. Todo número entero elevado a un exponente par arroja potencia positiva. Bueno, acá hay un detalle, ¿no? Si bien es cierto, los enteros positivos o negativos al elevarse a un exponente par se van a hacer positivos, hay que tener en cuenta que el 0 también pertenece a los números enteros. Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el 0 siendo un número entero, si yo le elevo un exponente par me va a dar 0. Y 0 no es una potencia positiva, sería nula o neutra. Entonces acá habría que haber especificado que no contemos al 0. Como no lo han hecho, solamente han generalizado todos los números enteros, el 0 es parte de los enteros y el 0 no daría una potencia positiva. Es por ello que acá es falso. Tengan cuidado porque uno se podría confundir por ese lado. Raíz de índice par de un radicando negativo, la raíz sale negativa. Bueno, nosotros sabemos, y esto lo hemos visto ya, que no pertenece a los enteros una raíz de índice par de un radicando negativo. Por ende, esto de acá es falso. Y finalmente, ¿el valor absoluto de 5 es menos 5? No, sería su opuesto aditivo. Pero recuerden que el valor absoluto siempre es positivo, nunca va a ser negativo. Podría ser 0 en el caso del 0, pero de ahí en más es positivo, nunca puede ser negativo. Por ende, esto de acá también es falso. Y entonces tendríamos que ver, ¿no? ¿Cuántos enunciados son verdaderos? Como podemos apreciar, solamente el enunciado B. Entonces la respuesta sería solo 1. Respuesta a mi problema número 1. Bueno, vamos con el ejercicio 2 y acá comenzamos con nuestro paréntesis. 3 menos 8 es menos 5. No es necesario poner el paréntesis ya que es el primer número.
y delante no hay nada, entonces no es necesario, ¿ok? Vamos a ver qué ocurre acá. Menos con menos, esa combinación nos da más por ley de signos. Y tendríamos menos 5 más, bueno, 5 más 2 nos va a dar 7. 7 menos 5 es 2 positivo porque el mayor valor absoluto lo tiene el 7, que es positivo. Y esta sería la respuesta a mi ejercicio 2. Muy bien, ejercicio número 3 y comenzamos por acá. 5 menos... Podemos ir restando si queremos el 6 menos 2, que nos va a dar 4. Menos 1 menos 8 es menos 7. Acá sí, por ejemplo, el paréntesis queda porque delante hay un menos. A menos que de frente quiera reducirlo, pero para evitar confusión, 1 menos 8 nos da menos 7 y como hay un menos adelante dejo el paréntesis. ¿Ok? Puedo ir también acá avanzando. Menos 3 más 6 es más 3. Si quiero lo puedo ir avanzando. Si no, lo bajo igual los dos y luego ya al final opero todo junto. Eso ya es opcional. Acá tendríamos 5 menos. Menos y menos da más. Muy bien, tenemos eso que está por ahí. 5 menos. 3 más 7 es 10, más 4 es 14. Como ya todo esto ha salido 14, ya no es necesario poner el corchete. Y listo, tenemos eso que está por acá, ¿no? 5 más 5 es 10 y 10 menos 14 me va a dar menos 4, que sería la respuesta al ejercicio número 3. Muy bien, acá en la 4 tenemos 9 entre, más entre menos es menos, 6 entre 2 es 3. Bueno, no se ve, pero se supone que es más. Más entre menos es menos. Y 9 entre 3 también es 3. Y listo, tenemos acá el desarrollo de nuestra pregunta 4. Muy bien, veamos la 5. Menos elevado a exponente impar. Esa combinación por ley de signos es menos. 2 a la quinta es 32. Ojo, no podemos multiplicar menos por menos más porque esta multiplicación por jerarquía primero es la potenciación. Entonces dejo ese menos y primero voy a resolver esto que está por acá. Menos elevado a exponente impar menos 3 al cubo, 27. Muy bien, tenemos eso. Y acá recién, observa, menos con menos me da más. Ahí recién lo aplico, ¿ok? Menos 32 más 27 es menos 5. Y este menos 5 lo elevo al cuadrado. Menos elevado a exponente par nos va a dar más, que no es necesario ponerlo. 5 al cuadrado es 25. Y listo, esa sería la respuesta a mi ejercicio número 5. Bueno, vamos ahora a la número 6 y comenzamos con este paréntesis. Tendríamos 5 más 3 por 2 es 6, menos 4. Bueno, recuerden que cuando tenemos multiplicación y división vamos de izquierda a derecha. Primero la multiplicación y luego la división, ¿ok? No vamos a adelantar este paso para que quede claro eso que explicábamos. Acá, 4 entre 2 es 2, menos 3 más 6. Y bueno, en este caso 2 más 6 es 8 y 8 menos 3 es 5, positivo. Acá nos quedaría entre, bueno, acá 8 entre 2, 8 entre 2 es 4. 7 menos 4 es 3, 3 menos 2 es 1 y 1 al cuadrado es 1, así que si quiero acá de frente le pongo el 1. ¿Ok? Bueno, como sabemos que es entre 1, como que mucho no nos va a importar, ¿no? 5 más 1 es 6, 6 menos 4 es 2. Sería 2 por 5 entre 1. 2 por 5 es 10 y ya sabemos que 10 entre 1 nos va a dar lo mismo y por ende la respuesta acá en este ejercicio número 6 sería 10. Muy bien, vamos ahora al ejercicio número 7 y comenzamos por acá. 17 menos 15, que nos da 2. Luego acá 7 menos 12, que nos da menos 5. Acá sí lo ponemos entre paréntesis porque hay un menos. Bueno, todo esto entre corchetes, entre. Y bueno, en este caso 6 menos 7 es menos 1. Y 12 menos 23 sería menos 11. Muy bien, tenemos lo que está por ahí. Bueno, 2 al cubo es 8. Menos elevado a exponente par es más, ya no lo ponemos. 5 al cuadrado es 25. Entre
Menos por menos es más y 1 por 11 es 11. Ya no es necesario el corchete, como podrán observar. Bueno, acá 8 más 25 me da 33. Y 33 entre 11 sería 3, que es la respuesta al ejercicio número 7. Bien, en la 8 comenzamos por este paréntesis. 7 menos 2 es 5, 5 más 4 es 9. Bueno, acá 2 menos 5 es menos 3. Menos nos va a dar más. Y 9 más 3 sería 12, respuesta al problema 8. Muy bien, en la 9 observamos que tenemos que comenzar con este paréntesis. 5 menos 3, 2, más 2, 4. Entonces mira que todo esto de frente lo puedo hacer, ¿no? Acá tendría 5 menos, y esto también lo puedo hacer de frente. 6 menos 3 es 3 y 3 más 1 es 4. Muy bien. Bueno, acá podemos ir avanzando con esto. 1 menos 4 es menos 3. Y acá todo esto también lo puedo hacer de frente. Mira, 5 menos 4 es 1 y 1 menos 2, menos 1. Si quiero lo puedo poner paréntesis o si no utilizo lo mismo que son corchetes, ¿no? El mismo símbolo también lo puedo utilizar. Pero ya que no hay otro símbolo dentro, entonces podría repetir el paréntesis, no hay ningún problema. Bueno, acá como tengo el menos menos, ya sabemos que se va a volver más. Y menos 3 más 1 me va a dar como respuesta final menos 2, respuesta al problema 9. Muy bien, en el caso de la 10 tenemos primero acá la multiplicación. Menos por más es menos y 12 por 3 es 36. Más 18 entre, bueno, acá primero es la división, menos entre más es menos, 12 entre 6 es 2. Continuamos. No podría acá operar porque el 18 primero tiene que dividirse, entonces esto lo voy a copiar igual. Recuerden, por jerarquía, primero es la división. Bueno, 8 menos 2 es 6. 18 entre 6 es 3. Y menos 36 más 3 me va a dar menos 33, respuesta al problema número 10. Número 11, y comenzamos por acá. 2 por, bueno, menos 12 más 36 es 24. 8 menos 5 es 3. Entre menos 3. Muy bien. Acá 24 entre 6 es 4. Más entre menos es menos. 3 entre 3 es 1. Muy bien. Tenemos 2. Bueno, 4 menos 1 ya sabemos que es 3. Y 2 por 3 nos va a dar 6. Respuesta al problema número 11. Muy bien, tenemos ahora este ejercicio y menos elevado a exponente impar es menos, 2 a la quinta es 32, menos elevado a exponente par es más, ya no lo ponemos, 3 al cuadrado es 9, entre menos elevado a exponente par es más, no es necesario ponerlo, 2 al cuadrado es 4, y listo, ¿no? Tendríamos menos 32 por 9 entre 4, que si se dan cuenta podríamos expresarlo así, ¿no? Menos 32 por 9 entre 4, y podríamos así simplificarlo, ¿no? Cuarta 1, cuarta 8. Y sería simplemente menos 8 por 9 que nos va a dar menos 72, que sería la respuesta al problema 12. Muy bien, en la número 13 tenemos entonces acá 6 más 4 menos 17 menos, bueno, 4 por 4 es 16, más 3 menos 5. Y tendríamos 6 más, 4 menos, el corchete 17 menos 16 es 1, más 3 menos 5. Y bueno, de toda esta llave 4 menos 1 es 3, más 3 sería 6. Y nos quedaría 6 más 6, 12. Y 12 menos 5 es 7, ¿no? Que sería entonces la respuesta de mi ejercicio número 13. Muy bien, y ahora vamos a ver la 14 que nos piden aplicar, ojo, las propiedades de potenciación. Y en potenciación básicamente tendríamos que aplicar dos, ¿no? Producto de bases iguales
Los exponentes se suman. División de bases iguales. Los exponentes se restan. Siempre, ojo, el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Exponente del numerador menos exponente del denominador. Y hay una más que de repente por ahí tendríamos que aplicar, que es potencia de potencia. Recuerda, los exponentes se multiplican. Para más ampliación de teoría de exponentes tenemos el video en la parte de álgebra. Entonces, habiendo explicado estas propiedades, podemos ir ya a las letras que nos están pidiendo. Entonces, acá en la A, 2 al cuadrado entre 2 al cubo. Bueno, como es una división, tendría que restar exponentes 2 menos 3. Y eso es menos 1. Sabemos por teoría de exponentes que el exponente negativo hace que la base se invierta. Entonces me quedaría un medio. Bueno, acá sería 2 a la menos 2 menos 3. Ojo, no confundir el signo del número con el de la operación que hay que hacer. Acá es menos 2 menos, porque es una división, el 3 que está por acá. Entonces, esto sería menos 2 menos 3 es menos 5. Y por ende esto sería un medio elevado a la quinta. Que bueno, elevando ambos términos de la fracción a la quinta nos va a dar un 32avo. ¿Ok? ¿Listo? Vamos con la C. Bueno, en este caso sería 2 menos menos 3. Y bueno, sabemos que el menos menos se va a hacer más, o sea, 2 más 3 nos va a dar 5. Y esto sería 32. Muy bien. Vamos por acá. En este caso sería menos 2 menos menos 3. Menos menos ya sabemos que nos da más. En este caso, menos 2 más 3 sería como 3 menos 2, nos va a dar 1. Y 2 a la 1 es 2. Muy bien, vamos a la E. Todas las bases son iguales. Entonces podemos dejar una sola base. Y sumamos los exponentes. 2 más 3 más 4. ¿Cuánto es 2 más 3 más 4? 9, ¿verdad? Bueno, y menos 2 a la 9, al ser impar, sale menos. Y 2 a la 9 sabemos que es 512. Por ende, acá la respuesta sería menos 512. Vamos a la siguiente, en la cual lo único que tendríamos que recordar es que en el caso del menos 8 yo lo puedo poner como menos 2 al cubo, porque menos elevado a exponente impar es menos y 2 al cubo es 8, para que todas las bases sean iguales. Y acá recordar que cuando no hay exponentes se asume que es un 1, ¿verdad? Entonces, al ser todas las bases iguales, pongo el menos 2 y tendría que sumar los exponentes, ¿no? 3 más 2, 5. 5 más 0, 5. Más 1, 6. Bueno, el exponente es par, entonces sale más, no es necesario ponerlo. 2 a la sexta, 64. Vamos acá abajo. Todas las bases son iguales. Lo único que hay que recordar es que acá debe ir 1. Cuando no hay exponentes se asume que es 1. Bueno, este es un entre, así que acá lo que nos va a quedar, ojo, es 5 menos 3, que sabemos que es 2. De todo ese corchete me va a salir menos 3 al cuadrado. Pero todo este corchete está elevado al cubo. Ajá, entonces esto va a ser menos 3, 2 por 3, 6. O sea, todo ese corchete es menos 3 a la sexta. Entonces, como se están multiplicando, sería 6 más 1 menos 4. Alguien dirá, ¿y por qué menos? Si es una multiplicación, debería ser más. Claro, pero yo estoy respetando el signo. ¿Ok? Sería 6 más 1 más menos 4. Pero ese más menos 4 seguiría siendo menos 4. Entonces 6 más 1 es 7 y 7 menos 4 es 3. O sea, esto sale menos 3 al cubo. Bueno, como es exponente impar sería menos y 3 al cubo es 27. Y listo, esa sería la respuesta a nuestra letra G. Y finalmente vamos con la H, en la cual lo que habría que hacer acá es que el 27 sea menos 3 al cubo. Bueno, justamente acá lo hemos hecho, ¿no? Menos 3 al cubo es menos 27. Entonces en vez de menos 27 estoy poniendo menos 3 al cubo para trabajar todo en bases iguales. ¿Ok? Bueno, acá se asume que está la 1. Como es una división sería resta. 3 menos 1 es 2. Y luego lo que viene ya es multiplicación, ¿no? 2 más 2, 4. Y más 0 sería 4. Entonces esto sería menos 3 a la cuarta. Menos elevado a exponente par es más. Y 3 a la cuarta es 81. Y listo, entonces acá la respuesta sería 81. Y todo esto lo hemos trabajado entonces gracias a nuestras leyes de exponentes en el problema 14.
Muy bien, en la 15 nos dicen que la suma de los elementos de una sustracción, minuendo, sustrayendo y diferencia, es menos 46, nos piden hallar el minuendo. Recuerden que por propiedad, acá si el sustraendo lo paso con signo positivo, llego a esta equivalencia, que el minuendo es igual al sustraendo más la diferencia. Entonces, acá en vez de sustraendo más diferencia, puedo ponerle minuendo. Y minuendo más minuendo nos va a dar 2 veces el minuendo. Y al pasar a dividir ese 2, el minuendo nos va a salir menos 23. ¿Ok? Recuerden que por propiedad, la suma de todos los elementos de una sustracción siempre va a ser el doble del minuendo. Respuesta al problema 15. Muy bien, y en la 16 también nos dicen algo similar. La suma de los elementos de una sustracción es menos 70. Nos piden hallar el sustraendo sabiendo que es la séptima parte del minuendo. Muy bien, vamos a aplicar la propiedad que dijimos hace un momento, en el cual decíamos que la suma de los tres elementos de una sustracción siempre era el doble del minuendo. Entonces simplemente el 2 lo voy a pasar a dividir y me va a dar minuendo menos 35. Como ya nos dijeron que el sustraendo es la séptima parte del minuendo y el minuendo es menos 35, solamente tendría que dividir menos 35 entre 7, que me va a dar menos 5. Ese sería el sustraendo en la pregunta número 16. Tenemos algo similar. La suma de los elementos de una sustracción es menos 30. Ya sabemos que todo eso equivale al doble del minuendo. Al pasar a dividir, el minuendo sería menos 15. ¿Ok? Y nos están pidiendo hallar la diferencia sabiendo que el sustraendo es el doble de la diferencia. Muy bien. Por la propiedad que vimos en el problema 15, sabemos que el minuendo es sustraendo más diferencia. Entonces acá en vez de minuendo vamos a poner sustraendo más diferencia. ¿Ok? Y vamos a hacer este cambio. En vez de sustraendo vamos a poner 2D. Ya, no 2 dimensiones, sino que es el doble, ¿no? Eso por el dato que me dijeron. Entonces 2D más D me daría 3D, que no es tercera dimensión. El 3 pasa a dividir y por ende la diferencia, perdón, sería menos 5 y esa sería la respuesta al problema 17. Muy bien, 18 me dicen que la suma del minuendo con el sustraendo es menos 28, la diferencia es menos 4 y nos piden hallar el minuendo. Entonces recordamos que la propiedad nos decía, ¿no? La suma de todos los elementos de una sustracción siempre va a ser el doble del minuendo. Entonces nosotros ya sabemos cuánto es el minuendo más el sustraendo. Es menos 28. Y la diferencia también ya la conocemos, es menos 4. Y eso debe ser el doble del minuendo, que es justamente lo que nos piden hallar, el minuendo. Entonces tendríamos, ¿no? Menos 28 más por menos es menos. Menos 28 menos 4 es menos 32. Y finalmente el 2 pasa a dividir, sería menos 16. Y entonces el minuendo en el problema número 18 sería menos 16. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho más de los números enteros, que es el segundo campo numérico que estamos viendo. Luego, recuerden, hemos visto antes ya los números naturales y estaríamos pasando entonces en la siguiente clase a lo que son los números racionales, en la cual comenzamos a ampliar más aún los números que ya sabemos que son un montón y hay toda una variedad. Entonces vamos a ir analizando uno a uno todos los conjuntos numéricos para mayor conocimiento de ustedes. Espero que les haya gustado el video, espero que les sirva bastante. Practiquen mucho, recuerden que la matemática sin práctica no la vamos a poder aprender. Espero que estén mejorando día a día en sus colegios, que sus clases virtuales les esté yendo muy bien. Y recuerden, yo me quedo en casa, juntos venceremos este virus. Bendiciones para todos, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase.